El Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles por mayoría de votos una reforma que garantiza el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte. En esta semana ha repercutido en gran manera este tema en todas las noticias del país. Pero bueno, el día de hoy, junto con mis compañeros de Vociferante TV, Eduardo, Juan José y Lani, analizaremos un poquito más este tema. Y comenzamos con una pregunta muy precisa. Lani, ¿la vida comienza desde el momento de la concepción? En mi perspectiva, sí. Desde que un óvulo espermatozoide se une, empiezan a crear células. Entonces, para mí sería, desde mi perspectiva, ya hay vida desde ahí. Sin embargo, lo que estas leyes están contemplando es, bueno, desde qué punto sería un crimen o no. Sí, depende de cómo se tenga la perspectiva de desde qué momento empieza la vida, sería un asesinato o no. Y sobre todo creo que si vamos desde el tema del aborto, para mí el principal o la principal cuestión es que una mujer tenga el derecho o no tiene el derecho o no sobre su cuerpo. Podemos tener las creencias que tengamos, podemos pensar de maneras diferentes, sin embargo es importante que la mujer pueda tener ese derecho a determinar si lo quiere, si quiere hacer o no un aborto. Creo que esa sería la pregunta fundamental sobre este tema. Bueno, acompañando esa pregunta también tendríamos que saber, Juan José, ¿hasta dónde llega el derecho del cuerpo de la mujer y dónde comienza el derecho del cuerpo de esta nueva persona que se está gestando? Mira, yo pienso que esa es la lógica o sea, no hay un marco legal ahora en este momento que lo determine, y yo pienso que esa es la lógica de los congresistas de Nuevo León, ¿no? Yo creo que el derecho sobre el cuerpo de la mujer es total, ¿no? O sea, las mujeres tienen el derecho sobre su cuerpo y deberían poder ejercerlo en todo momento. Yo creo que, bueno, hay estudios y la controversia también, hay un debate también entre en qué momento ya el feto empieza a tener sentimientos o sensaciones, está vivo completamente, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, y yo creo que tampoco deberíamos legislar en torno a eso, ¿no? Yo pienso que si ya hay la mujer es un ser, es derechos y obligaciones, deberíamos estar pensando en proteger los derechos de la mujer, y yo pienso que ejercer voluntad sobre su cuerpo es uno de esos derechos, y las constituciones locales y la Constitución nacional, federal, deberían protegerlas. Claro. ¿Querías agregar algo, Lalo? No, sí. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, de hecho iba a ir contigo. Eduardo, esta ley que declara el derecho de la vida desde el momento de la concepción de una persona, ¿es una ley progresista? ¿Está hablando de un camino que la sociedad está llevando que es correcto? ¿O estamos hablando de algo retrógrada, algo opresor? ¿Esta ley hacia qué dirección va? A mí me parece algo conservador, no voy a usar las palabras retrógradas o progresistas, no son palabras que en lo general me gusten mucho. Voy a decir que es una medida conservadora que me preocupa mucho porque podría dar lugar a criminalizar a mujeres que fueron víctimas. Y eso es algo que pues marca tal vez sí un retroceso para los derechos de las mujeres que en sí en México sufren violencia constantemente, ¿no? Entonces, que para mí haya una posibilidad de criminalizar a una mujer que fue víctima de un crimen con esta nueva reforma en el artículo de Nuevo León marca
es algo muy conservador y sí podría ser un retroceso en cuanto a los avances de los movimientos de las mujeres en México, ¿no? Sí, sí lo considero así. Entonces, no sé si sea retrógrada, pero sí puede ser un retroceso para los derechos de las mujeres en México. Lani. Yo creo que también tenemos que pensar que el aborto ya se practica. Sí. No es algo que no se haga. Entonces, para mí también no es solo la preocupación de que sea un crimen, sino si en algún lugar está penalizado, más allá de que estemos a favor o no, que una mujer tenga el derecho a abortar. A mí me preocupa, en el caso de que se penalice, de todas maneras, una chica que quiera abortar lo va a hacer. Claro. Y si lo hace de la manera equivocada, estamos poniendo también en riesgo su vida. Si no tiene el conocimiento, si lo practica de una manera que no sea en un hospital, puede tener mucho más riesgo una mujer que lo va a terminar haciendo. Claro, yo estoy de acuerdo ahí con Lani y traigo de hecho unas cifras, ¿no? O sea, échale. Primero quiero decir que es cierto, el debate tendríamos más que por lo moral, hacerlo por lo legal, ¿no? Los derechos civiles. Y yo tengo aquí, por ejemplo, es difícil obviamente determinar el número de abortos clandestinos que se practican en el país, ¿no? Sí. Pero el Instituto Guttmacher estima más o menos que en México se practican entre 750,000 y 1 millón de abortos al año. O sea, es una cifra muy importante, ¿no? Pero, y bueno, para redondear el comentario, tengo que decir que en la Ciudad de México en estos 10 años, más o menos, un poquito más, que se practica legalmente el aborto, ha habido más o menos 200,000 abortos en estos 10 años, es decir, más o menos 16,600 abortos al año legalmente, ¿no? Entonces, esto, si lo comparamos con países como Japón, por ejemplo, en Japón se practican 2 millones, en estos últimos 10 años se han practicado 2,572,655 abortos. O sea, en México en 10 años ni siquiera el 10% de los abortos que se han practicado en Japón, ¿no? Entonces, es importante decir lo que ya bien apunta Lani, que ya se practican los abortos. O sea, y hay muchas mujeres que están muriendo por hacerlo en condiciones insalubres, o no sé, en condiciones infrahumanas incluso. Entonces, yo creo que se debería legislar en ese sentido, más que en el sentido de considerar hasta cuándo, a partir de cuándo tiene o no tiene vida el feto, ¿no? Porque ahí no los vamos a poner de acuerdo nunca, yo pienso. Incluso yo creo que también con la prevención, ¿no? O sea, si por ejemplo estamos hablando de adolescentes, pues se tiene que trabajar más desde la parte de, tenemos que trabajar en educación sexual, por ejemplo, ¿no? Que todavía creo que sigue siendo un tabú en México. Entonces, es más, ¿qué días se pueden trabajar, ¿no? De qué manera se puede abordar el tema y de qué manera también construimos la cultura machista que hay. Pues, y a eso iba la siguiente pregunta. Hablamos de que los abortos ya existen, ya han estado presentes desde que se conocen en México. Por lo general han sido practicados de manera, como dicen ustedes compañeros, de una manera infrahumana, poco profesional, ok. La legalización del aborto sería el comienzo a una solución, porque bueno, sabemos que una sola acción nunca va a poder ser solución, muchísimo menos en nuestra sociedad mexicana. Cada tema del que hemos hablado aquí en Vociferante TV, tenemos las mismas conclusiones, de que no solamente se debe hacer una cosa, sino que debemos de arrastrar programas, llevar información a la gente que no la tiene. Pero si de repente el Congreso, el Senado, el presidente metieran la ley una forma en que el aborto sea legal, ¿sería el comienzo para una solución? ¿O realmente es algo, como dices, Juan, que pues no es donde debemos de estar atacando? ¿Sería la solución o el comienzo de una? Pero ¿solución a qué problema, Julio, te refieres?
Bueno, esa es muy buena. Podríamos hablar de problemas de violencia, de género, de una mala planificación familiar, a la pobreza, muchísimos temas. El aborto, esta parte entra en muchísimas, rubros. Uh-huh. Pues, o sea, yo pienso que, o sea, para cada uno de los rubros podríamos decir si es una solución o no. Yo pienso que hay que trabajar en una, o sea, yo pienso que tiene que ir encaminado todo esto a formar una estrategia de protección a la mujer y de garantizar derechos fundamentales, de garantizarles derechos fundamentales, ¿no? O sea, y de ahí tendríamos que acompañarla, como bien dice Lani, de, por ejemplo, el reforzamiento de la educación sexual en las primarias, en la secundaria. Yo pienso también mucho que tiene que ver con una política de desarrollo socioeconómico también, mucho. Claro. Entonces, si depende de en qué rubro, yo creo que puede ser o no solución. No es una solución directa, por ejemplo, para las mujeres agraviadas o que fueron, por ejemplo, que fueron víctimas de un delito, que son violadas y que no quieren tener a ese niño por obvias razones, es una solución directa, ¿no? Pero en un problema más global, quizá no es tanto. Es una parte. ¿Algo que quieras agregar, Dani? No, yo creo que exactamente es una cuestión holística, no se puede tratar desde una perspectiva. Creo que necesitamos concientizar muchas cosas, ¿no? Simplemente ahorita estaba pensando, cuando existe una violación, que a lo mejor no me quiero desviar mucho del tema, pero cuando existe una violación, la mujer simplemente, si quiere ir a declarar, no puede modificar nada, no se puede bañar siquiera, ¿no? Entonces, sí, ahí ya estamos pensando en esas horas que transcurren, en esas horas que puede embarazarse, si es que está ovulando, por ejemplo. Entonces, si pensamos desde esa perspectiva, sí tenemos que hablar de la cultura de género que tenemos en nuestro país, de tabúes que tenemos, de cuestiones morales, religiosas, que no solamente va más allá de atacar simplemente que se penalice o no el aborto, porque eso no va a dejar de existir. Claro, yo creo que el aborto lo deberíamos pensar desde que es una solución a que mujeres están muriendo o están sufriendo porque no hay una vía legal para realizarlo, ¿no? Yo creo que esa sí es una solución, que en 31 estados de la República es difícil tener acceso a los abortos y que en esos 31 estados hay mujeres sufriendo y muriendo porque no pueden tener el acceso a él, ¿no? Entonces, simplemente por eso me parece que es una solución a eso. Ahora, que resuelva problemas culturales, que resuelva el problema de fondo en México, no. El problema de fondo en México es que tenemos perpetuada una cultura en la que la mujer es infravalorada en muchos sentidos y eso lleva a que haya violencia constante hacia ellas, ¿no? Entonces no creo que el aborto solucione muchas cosas en ese sentido, y es en lo que deberíamos estar, en lo que sí se deberían estar haciendo muchas más cosas al respecto, ¿no? Me parece que debe haber una paridad económica, debería haber una paridad en muchos sentidos, y de las que no se está hablando ni siquiera en el Congreso, ¿no? Muchas veces. Como se olvida que pasa eso, ¿no? Tengo unos datos que se publicaban en el Excelsior en 2018 que dice que entre 50 y 70% de las mujeres en México ha declarado que por lo menos una vez ha sido víctima de violencia de diferentes tipos, ¿no? Eso quiere decir que es entre el 50 y el 70% de las mujeres en México. ¿Y qué se está haciendo, no, al respecto? Eso justamente es lo que me parece que deberíamos estar legislando en México. Ok, bueno, ¿algo que queramos agregar para terminar? Mira, yo ya hablando un poquito también de la política pública y bueno, de la administración política, la administración pública que estamos viviendo ahora, yo
me parece muy esperanzador que, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, esté buscando estrategias para, de alguna u otra forma, generalizar que el aborto sea legal, ¿no? Yo leí un artículo en el que comentan esta iniciativa que tiene de homologar el Código Penal. Y hay un código penal para toda la federación. Entonces, esa sería una estrategia, es una buena estrategia que aceleraría mucho el proceso de legalización general del aborto en el país, ¿no? Y también hay quien dice que, bueno, transgrede el federalismo mexicano y eso, pero ya me da la impresión de que eso es mucho más como demagogia que otra cosa, ¿no? O sea, el federalismo debería también pugnar siempre por proteger los derechos de la mujer, digo. Claro. Bueno, yo creo que estamos viviendo una época de cambio y transición en el país y en la política mexicana. Es un hecho de que hoy en día hay más mujeres participando, que aún no es una ecualidad, lo sé, aún falta, pero yo creo que a medida que más y más mujeres vayan haciéndose conscientes de la situación que se está viviendo, porque, bueno, yo soy de la idea de que realmente en México vivimos un matriarcado machista, porque pues a quienes nos crían son nuestras madres, quienes están con nosotros son nuestras mamás, pero lamentablemente muchas veces son quienes nos hicieron machistas o quienes nos hacen tener esta idea. Pero el cambio inicia en esa parte, en la familia, en que las mujeres se levanten y busquen hacer cosas diferentes. Y estas mismas mujeres son las que están exigiendo sus derechos. Y bueno, yo como hombre me queda respetarlo y también apoyarlo. Sé que va a mejorar esta situación, sé que a medida del tiempo tendremos leyes más equitativas, más justas para toda la población. Entonces, pues bueno, parte de Vociferante TV es todo de esta semana. Esperamos nos sigan viendo y sigan comentando. No sé si quieran agregar, ya estoy cerrando, pero quieran agregar algo para terminar. Sí, yo quiero decir algo que a mí me parece muy triste, por ejemplo, que en las noticias, ahora que acaba de ser la marcha del 8 de marzo para las mujeres, se esté hablando mucho más de que hay paredes pintadas, vidrios rayados, banquetas rotas, que en sí los números que llevan a que las mujeres protesten y se manifiesten en contra de la situación que están viviendo, ¿no? Es tristísimo que además la gente lo repita en Facebook y digan, este es su feminismo, feminazis, rayan las paredes, de negocios que además estoy seguro tienen seguro por ahí, que les van a pagar algo, que no les va a costar nada arreglar su vidrio, su pared o lo que sea, ¿no? Me parece que lo llevan a la trivialidad y olvidan las cuestiones de fondo, ¿no? Me parece muy triste. Sí. Pues yo creo que tenemos mucho que hacer en México y en Latinoamérica respecto a nuestra cultura de género. Yo creo que sí tenemos bastante por hacer. Como lo dije antes, yo creo que no importa tanto lo que creamos. Digo, en mi caso yo me declaro pro vida, pero eso sí, no implica que tengo que prohibirle a una mujer que ella pueda decidir, que ella pueda tomar una decisión respecto a su cuerpo. Y creo que hemos estado limitando mucho eso como sociedad. Como dices, yo creo en el dicho que el machismo se crece en la casa. Entonces, tenemos que trabajar, tanto hombres como mujeres, en deconstruir esas estructuras violentas que tenemos en nuestro país. No solamente es el aborto, son muchas más cosas. Y de ahí empezar a trabajar juntos y tener sí también cuidado. Digo, yo creo que, como decía ustedes, ¿no? A veces caemos en si una mujer levanta la voz es feminazi, porque llegamos a esos extremos. Claro. Yo creo que todavía no estamos ahí, y lo digo porque vivo en un país que es muy feminista, y creo que en algunos casos incluso se van a otros extremos completamente diferentes, donde ya la mujer quiere ser más, por ejemplo, y no se trata de eso, sino que tengamos una cultura donde realmente haya equidad de oportunidades y que podamos tener las estructuras para que cada quien tenga poder de decidir y llegar a lo que quiere ser sin afectar al otro, ¿no?
Claro, yo también para cerrar, yo estuve en la marcha del 8 de marzo acá en Chile y me pareció un ejercicio esperanzador. O sea, yo creo que parte fundamental para el desarrollo de los países es que se consigan estructuras mucho más justas en cuestión de género, que se consigan y que se preserven. Entonces, haber estado allí el viernes pasado en esta marcha me deja claro que hay por lo menos un impulso fuerte y que va a trascender en el tiempo y que se espera trascienda en el tiempo, que pugna por cambiar estas estructuras, y eso me deja feliz, me deja muy contento y orgulloso de pues la sociedad chilena, de las mujeres chilenas, latinoamericanas. También tengo muchas amigas y conocidas mexicanas que salieron a marchar, que reclaman sus derechos, y eso me parece que tarde o temprano va a hacer que las estructuras se reformen, que deconstruyamos como bien lo dice Lani, este impulso machista, y salga de ahí algo mucho mejor. Pues bueno, muchas gracias, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Suscríbanse al canal, denle like.